Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a COFAS por la invitación. A mí, afortunadamente, me toca hablar de los países emergentes, que es lo que en este momento va mejor. Como sabéis, en esta situación económica que nos ha tocado vivir, las economías van a dos velocidades. Los países desarrollados crecen lentamente, unos dentro de los desarrollados más que otros. Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, son los que más crecen, con un crecimiento de todas formas inseguro, vacilante. Los países periféricos de la eurozona, los que menos crecemos. Afortunadamente, Alemania y Estados Unidos son las dos economías más grandes de Occidente y eso, lógicamente, favorece el que tiren de la economía mundial. También el Reino Unido, que tiene su propia moneda, pues está creciendo por encima del 2%. Y los emergentes, con ritmos de crecimiento del 6,5%, encabezados por China y por todos los otros tres países BRIC, India, Rusia y Brasil, pues dan que el crecimiento mundial este año y el año que viene en torno al 3,5%, lo cual quiere decir que ya hemos salido de la crisis, que hemos salido de la recesión. Unos más rápidamente que otros, seguimos teniendo problemas. Podríamos enumerar: Estados Unidos tiene un fuerte problema de endeudamiento público, un fuerte problema de endeudamiento de las familias, el tema del desempleo. Estados Unidos tiene un déficit importante en su cuenta corriente y, desgraciadamente, el paro sigue siendo un problema tanto en Estados Unidos como en Europa. A veces habla demasiado de Estados Unidos. A veces Estados Unidos da un paso para atrás, como dio ayer con el tema del paro, y a veces da dos pasos para adelante. Estados Unidos va reduciendo su tasa de desempleo, la tiene en el 9%, Europa la sigue manteniendo en el 10%, pero es que Estados Unidos tiene un consumo que es el motor de la economía mundial hasta ahora y, por tanto, su tasa de desempleo es muy importante. Y vemos cómo los emergentes, en cambio, se están comportando relativamente bien. Ya se comportaron así cuando la crisis de las Torres Gemelas, cuando el pinchazo de las .com, donde la economía mundial salió en V. Ahora las economías salen más renqueantes. Ser una crisis financiera, ahí vemos cómo en el año 2000, cuando el problema de... Aquí está. En 2001 la crisis fue menos profunda y salimos más rápidamente, tanto emergentes como el mundo, como las economías avanzadas. Y ahora pues los emergentes están creciendo pues en torno al 6,5%, aquí tenemos el mundo y aquí tenemos los países desarrollados. Esto es relativamente nuevo. Si miramos un poquito para atrás, vemos que la coincidencia es desde el año 80 hasta el año prácticamente 2000, la coincidencia es prácticamente la misma, pero desde esa crisis los emergentes han despegado. Y también en el consumo. Ahí vemos cómo el consumo mundial cada vez es más de emergentes. Si vemos el cuadro de la derecha, vemos cómo cada vez los países en vías de desarrollo tienen una participación mayor en la cuota del consumo mundial. Pues tienen casi el 31%. Estados Unidos va bajando su cuota y la Unión Económica y Monetaria va bajando todavía más rápidamente. El resto que queda, que es un 17%, se lo reparten entre Japón, Gran Bretaña, Australia, Canadá. Y los crecimientos, vemos también en el cuadro de la izquierda cómo el crecimiento de emergentes es mucho más rápido que el de Estados Unidos y de la eurozona. Crecimiento del consumo. No se va a olvidar que el consumo es lo más importante en términos de Producto Interno Bruto del mundo y el consumo americano, lógicamente, el más importante. Pero cada vez más miramos las exportaciones y la producción industrial. Esto que España está ahora intentando salir de la crisis a través de las exportaciones es fundamental en este momento de crisis que atravesamos. Vemos cómo también en el año 2010 y comienzos del año 2011 los emergentes salen más rápidamente, tanto en exportaciones como en producción industrial.
Y eso es porque poco a poco han ido adquiriendo más tecnología, más conocimiento, más expertise en la producción industrial, y eso les hace ser mucho más competitivos, unido también a sus costes laborales mucho más bajos, y eso hace que vendan mucho mejor en los mercados internacionales. Los otros dos grupos, tanto la Unión Económica y Monetaria como Estados Unidos, pues salen más lentamente. Y cada vez la industria tiene más importancia. Cada vez le estamos dando más importancia al gasto en investigación y desarrollo, a la innovación, al valor añadido, y eso va muy de la mano de la tecnología, va muy de la mano de la investigación y desarrollo y de ofrecer un paquete exportador competitivo. También en Europa los emergentes son los que mejor se comportan. Ahí vemos cómo en 2011 y 2012 pues Hungría, Polonia, Rumanía, Turquía, Ucrania tienen crecimientos mucho más elevados que los países periféricos de la eurozona, y como el resto, por ejemplo Francia o Alemania o Gran Bretaña, crecen también más rápidamente que las economías periféricas. En conjunto, las economías avanzadas de Europa vamos a crecer al 1.7, 1.9, y las economías emergentes de Europa van a crecer al 4.3, tanto en el 2011 como en el 2012. Bien, el hecho de que hayamos salido de la crisis no quiere decir que no tengamos problemas. Tenemos problemas porque hay convulsiones en la zona de Oriente Medio. Tenemos problemas porque, como consecuencia de esas convulsiones, está subiendo el precio del petróleo, no en estos días, que se ha estabilizado hoy alrededor de los $115 barril, pero no hace mucho estaba a $35 barril. Tenemos el problema de Japón, que tampoco parece que vaya a tener grandes dificultades. Tenemos los problemas propios y a los cuales se dedica el Fondo Monetario Internacional, que son los problemas de endeudamiento, de solvencia, de desequilibrios en las balanzas de pagos. Está todo el problema de la deuda pública en los países periféricos del euro, Irlanda, Grecia, Portugal, España, Italia. Me ha llamado la atención por primera vez el The Economist de esta semana, España, que ocupaba siempre el segundo puesto en términos absolutos en déficit por cuenta corriente, en términos absolutos después de Estados Unidos. Italia ahora tiene un déficit por cuenta corriente superior al de España. ¿Qué pasará con el precio del petróleo? ¿Sobrevivirá el euro? ¿Japón influirá? ¿No influirá? Estos déficits que ahí veis, que son abultadísimos y que se van abriendo, y que los superávits son también lógicamente mayores, porque estamos en una situación en que los países industriales emergentes están financiando con su superávit de cuenta corriente a los países ricos, quitando el caso de Japón y Alemania, pero ahí veis como China pues tiene un superávit. España, desde que hemos entrado en el euro, pues tenemos un déficit cada vez mayor, aunque ahora ya lo tenemos bastante más controlado, lo tenemos en el 4% frente al 10% que teníamos al principio de la crisis. Pero esos desequilibrios en las cuentas corrientes, esos desequilibrios en el ahorro mundial, poco a poco tendrán que irse reduciendo y tendrán, lógicamente, que ajustar las economías que gastamos más de lo que invertimos. Tendremos que ajustar el gasto, y los países como China o como Alemania tendrán que poner más énfasis en el consumo. Así lo está haciendo ya China a través de las últimas decisiones del Partido Comunista de aumentar el consumo interno, mejorar el nivel de vida que buena falta hace en China, apreciar poco a poco su moneda para que importen más y exporten menos. Y, lógicamente, el caso de China pues podría ser parecido al que debían seguir otros países con superávit en su cuenta corriente. A la vez que nosotros tenemos que hacer justamente lo contrario, reducir nuestra demanda interna y crecer a través de la demanda externa, que es precisamente lo que está haciendo España.